Noticias. Una publicación del portal www.espectrofm.com, escrita por Víctor Hugo Arteaga y Néstor Ojeda este 16 de mayo, advierte que el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, así como el ex auditor general de Puebla, Francisco José Romero Serrano, y el dueño de Diario Cambio en el estado de Puebla, Jorge Arturo Rueda Sánchez, son investigados por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal, evasión de impuestos, de acuerdo con esta publicación generada a partir de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, evasión de impuestos por alrededor de 400 millones de pesos. El máximo operador de la 4T en la Cámara de Diputados, que ustedes ven en pantalla, encargado de acordar con los partidos de oposición, esta figura esta amplia investigación de la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La denuncia sobre Operación Angelópolis, dirigida al fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, tiene fecha del 7 de julio del 2021 con número de oficio 110-231-221 y está firmada por Santiago Nieto, el anterior titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. La carpeta de investigación sigue abierta en la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con este portal informativo espectrofm.com. En términos de jerarquía, Nacho Mier es uno de los dos principales líderes de Morena en el Poder Legislativo. Es el primero en la Cámara Baja y en el Senado de la República, Ricardo Monreal. A Mier Velasco, la UIF lo ubica como parte de un enorme entramado de presunto lavado de dinero y evasión de impuestos de empresas ligadas a personajes políticos de Morena e incluso compañías periodísticas y publicitarias. La Fiscalía de Puebla logró el 4 de marzo del 2022 la vinculación a proceso del ahora ex titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, Francisco José Romero Serrano, preso formalmente y acusado del presunto delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita. El caso también investiga al propietario del diario Cambio de Puebla, José Arturo Rueda Sánchez, quien completa la posible asociación delictuosa indagatoria en la que se busca además a Florentino Daniel Tavera Ramos, un representante de 32 empresas fachada con movimiento de más de 400 millones de pesos en México y en el extranjero. De acuerdo con esta investigación financiera, hubo depósitos millonarios en transferencias y efectivo entre docenas de cuentas bancarias de empresas, algunas de ellas fantasma y con reportes de ser fantasma, para limpiar recursos recibidos de ayuntamientos y dependencias estatales de la administración pública. Tras un análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera, se identificaron hechos probablemente constitutivos de delito y puso en la mira a 3 personas físicas y 4 morales directamente involucradas en estas actividades. Los sospechosos etiquetados por la Secretaría de Hacienda como personas físicas son José Arturo Rueda Sánchez, Florentino Daniel Tavera Ramos, Francisco José Romero Serrano y el mismo diputado federal por Puebla, Ignacio Mier Velasco. Las personas morales son Multisistemas de Noticias Cambio SADCB, CESA Ingeniería y Consultoría SADCB, Sindicato José Vasconcelos de Trabajadores de Empresas de México y Comercio y Servicios EDUBI SADCB. La UIF concluyó, tras sus pesquisas, que las personas involucradas están relacionadas intrínsecamente con operaciones que al parecer tienen su origen en actividades ilícitas. En esta trama, los personajes denunciados, argumenta la UIF en su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Puebla, que han desplegado conductas tendientes a ocultar el origen de los recursos a fin de disponer de ellos a través del blanqueo de capitales, actualizando elementos propios de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, dice este reporte de 110 páginas que el portal Espectro FM, del cual posee copias y del cual estamos viendo nosotros algunas imágenes en pantalla. Las alertas del sistema financiero mexicano se encendieron cuando detectaron operaciones inusuales relacionadas con la actividad empresarial de Arturo Rueda y su empresa Multisistema de Noticias Cambio, Diario Cambio, de la cual es accionista el líder de la bancada morenista de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, según consta en las mismas escrituras de la compañía. Fue un escándalo mediático del empresario periodístico socio de Mier Velasco el que detonó la investigación cuando el entonces candidato a diputado local del PRI, Jorge Estefan Chiriac, demandó penalmente a Rueda por intento de extorsión
y exhibió un video donde el dueño de Diario Cambio, entre otras cosas, ofrecía facturar montos recibidos de la aparente extorsión a través de una constructora. Esa videograbación marcó la pauta para que la unidad de inteligencia financiera, que detectó irregularidades y altos indicadores de lavado de dinero con personas morales consideradas como fachada, además de personas físicas, presuntamente prestanombres. Los testaferros físicos y morales de la UIF, repito, de acuerdo con esta investigación de espectrofm.com, son Florentino Daniel Tavera Ramos, Francisco José Romero Serrano, el ex auditor superior del Estado, Multisistema de Noticias Cambio, CESA, Ingeniería y Consultoría Integral, el Sindicato José Vasconcelos de Trabajadores, de Empresas de México y Comercios y Servicios EDUPI. La investigación de la UIF establece que el esquema de blanqueo alcanzó también operaciones con municipios del estado de Puebla, las cuales, según la autoridad, pudieran tratarse de simulaciones para desviar recursos por tratarse de adjudicaciones directas de servicios entre el ayuntamiento y empresas de publicidad sin que existiera justificación aparente para prescindir de una licitación. Dice esta investigación que Arturo Ruedas, propietario de Diario Cambio, reportó al SAT desde el 2013 al 2019 ingresos por 6.923.292 pesos. Otra alerta fue que el empresario editorial recibió 43 transferencias electrónicas por 10.736 pesos por concepto de préstamos, pagos y becas de 14 empresas y personas físicas, siendo las operaciones más relevantes las de la empresa operadora del Diario Cambio, para lo cual la UIF establece que esta situación no permite a dicha unidad determinar el origen real de los recursos declarados y por lo tanto es posible dudar de la naturaleza legal de los mismos y más al existir datos públicos que vinculan a José Arturo Rueda Sánchez de la Vega en posibles actos de extorsión y de desvío de recursos mediante empresas. La autoridad fiscal encontró en sus declaraciones diversas irregularidades, entre las que destacan un depósito en efectivo de 350,000 pesos sin identificar el concepto, la emisión de 3 cheques por 2.398.000 pesos a 2 personas físicas, pero sin justificar el motivo de la transferencia. Según la carpeta de investigación de la UIF, existe la emisión de otros 6 cheques por 200,000 pesos, la mitad de ellos al entonces titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco José Romero Serrano. Con base a ello, la UIF encontró un indicio de la ruta del dinero que siguieron adquisiciones directas con diversos municipios del estado, pagados en concepto de publicidad y que posteriormente llegaron al que sería el funcionario encargado de la revisión de la vía auditoría. Fíjense nada más lo que revela esta investigación de la UIF para que no fuesen auditados estos montos procedentes de ayuntamientos hacia conceptos de publicidad, pues bueno, también se llevó su moche, tal parece el auditor Francisco José Romero Serrano, quien ya se encuentra en el penal de San Miguel después de que así lo diera a conocer el gobierno del estado. También se detectaron, entre otras cosas, préstamos por millones de pesos, por 1 millón de pesos, sin que se tengan mayores datos respecto al acreedor, en fin. Una investigación de 110 páginas que ustedes podrán encontrar, que pueden encontrar ya en la portada de contigopuebla.mx, que también refiere pues cuáles fueron las investigaciones financieras en contra del ex auditor Francisco José Romero Serrano, quien se encuentra en el penal de San Miguel por violencia familiar, y pues bueno, el funcionario fue detenido. Después pasamos a esas imágenes, necesitamos esas imágenes para posteriormente, porque esa precisamente fue la respuesta del diputado, permíteme tantito, el diputado federal Ignacio Mier, publicó ya unos documentos respecto a esta investigación, a la cual pues se le hizo mención. Él hace prácticamente una hora a través de su cuenta de Twitter, @NachoMierV, publicó un tuit con 2 documentos que ustedes pueden ver en pantalla en estos momentos. Dice: con relación al circo que armaron los 3 cochinitos, mi respuesta es simple. Pregunten a la UIF y a la FGE, a la Fiscalía, si es verdad la muy profesional investigación que hizo el reportero, profesional y reportero entre comillas, Víctor Arteaga, mientras aquí dejo este documento y dice: este documento es un oficio del 18 de agosto del 2021,
firmado por la entonces directora general adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida al fiscal general del Estado, Gilberto Higuera Bernal, en la que asegura que pretende hacer algunas aclaraciones sobre el alcance de oficio presentado ante la Fiscalía el 9 de julio de ese mismo año, por medio del cual se hizo del conocimiento de diversos hechos en apariencia delito con el fin de aclarar las denuncias en concreto, y asegura que se permite hacer del conocimiento de la Fiscalía que esa información que fue señalada por la unidad de inteligencia en dicho apartado se sustentó en reportes proporcionados por las instituciones financieras. No se debe, dice, la información asentada trata únicamente de la identificación de un cheque emitido por la persona moral a la que hace referencia a favor de uno de los accionistas, transacción que se deduce fue celebrada en razón de la participación de este último, tiene como socio de dicha empresa, es decir, cheques emitidos hacia la compañía periodística Multimedios Diario Cambio. Así es como más o menos se llama, ahorita les repito correctamente el nombre, y de acuerdo con Nacho Mier, pues no habría nada que investigar. Dice este oficio enviado desde la Secretaría de Hacienda por la directora general adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera en agosto del 2018, que no se debe soslayar que los reportes de operaciones que recibe dicha unidad por parte de las entidades federales y demás sujetos obligados, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita, en ningún caso tendrán por sí mismos, dice, valor probatorio pleno, por lo que el Ministerio Público de la Federación no podrá sostener su investigación exclusivamente en los avisos y reportes a los que se refiere dicha ley. Ahí está un poco de este documento que compartió el diputado Ignacio Mier. Lo cierto es que llama muchísimo la atención que esta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera se presente en estos días. Sin duda alguna, Nacho Mier ha sido considerado como uno de los posibles candidatos del partido Movimiento de Regeneración Nacional al gobierno del Estado de Puebla, una vez que Miguel Barbosa concluya su periodo. Junto con Nacho Mier se han barajeado los nombres del senador Alejandro Armenta, así como de la no primera dama Beatriz Gutiérrez Müller, quien se ha paseado recientemente por el Estado de Puebla, especialmente en la Feria Internacional del Libro que organizó la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Lo cierto es que la Unidad de Inteligencia Financiera ha emprendido muchísimas investigaciones que no llegan a buen puerto y que no descubren absolutamente nada. Y que tal parece que solo han servido como garrote político para aquellos que necesitan un poco de golpes, de acuerdo con el esquema político que tradicionalmente en este país se ha desarrollado y que la llamada Cuarta Transformación ha dejado como única vía de diálogo y de entendimiento entre las distintas fuerzas políticas en nuestro país. ¿Quién sabe? Tal vez esta investigación de la UIF también era un poco para bajarle los humos a Ignacio Mier o que por lo menos supiera que estaba siendo investigado, también para asustar tal vez a otros diputados y diputadas federales y, ¿por qué no?, tal vez también para bajarlo un poco de esta posibilidad de candidatura al gobierno del Estado de Puebla. Lo cierto es de que la empresa Diario Cambio no es la primera vez que es señalada por estos hechos. Su director, vaya, es muy famoso incluso en las redes sociales por aquella alocución que tuvo con Jorge Estefan Chidiac sobre Yo no vendo tlacoyos, en referencia a pues poderle hacer una propaganda a través de su medio por unos cuantos millones de pesos. Así las cosas en este país, y ahí es cuando uno también se dice, ¿dónde está la prensa vendida? ¿Dónde está la prensa chayotera? ¿No será que está trabajando para Morena? www.contigopuebla.mx es nuestro portal informativo. Ahí tenemos más información. Regresamos. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.